ellos traspasan o van más allá de la realidad LGTB. O sea, la realidad LGTBI o el acrónimo LGTBI continúa siendo probablemente necesario para articular y para vehicular determinadas luchas identitarias que probablemente siguen siendo necesarias, ¿no? Quizá la cuestión interesante es pensar que podamos ser, elaborando incluso políticas o críticas o activismos desde ese lugar LGTBI, tengamos en mente y tengamos siempre presente una cuestión que es como una advertencia, ¿no? Y esa advertencia es, cuidado, porque no solo los gays y las lesbianas y la gente trans transgrede los límites y las normativas de género y sexualidad, sino que también las mujeres, por ejemplo, con cuerpos no normativos, las mujeres gordas, las mujeres con diversidad funcional o las personas con diversidad funcional o las personas que no tienen cuerpo normativo o las personas con sexualidades disidentes que pertenecen normalmente a unas castas sexuales que se han considerado inferiores, esas personas también están transgrediendo los límites del género y también han de ser consideradas como parte de, al menos, ser solidarias como compañeras y como compañeros de lucha, ¿no? Y creo que eso es importante para no perdernos, decir, bueno, estas categorías nos encasillan mucho, pero oye, también hay otras complejidades que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Yo aparte añadiría que nosotros lo que observamos ahora que se habla tanto del acoso escolar y del bullying es que en los centros educativos hay como dos grandes estigmas, que serían el estigma de marica y el estigma de puta. Independientemente de que tú seas gay o te gusten los chicos, digamos, la espada de Damocles se puede caer encima tuyo en cualquier momento con el estigma de marica porque has incumplido alguna norma de la masculinidad. Es decir, que la homofobia se extiende para todos los chicos, no solo para... También, pero no solo para aquellos que son abiertamente gays o sienten deseo hacia los chicos. Igual que el estigma de puta es un estigma que de alguna forma recae sobre todas aquellas chicas que tienen un comportamiento sexual que no sería el propio o el adecuado para una chica, ¿no? Nada que ver con que sean trabajadores sexuales, nada que ver con... Pero serían como dos grandes estigmas que nos demuestran que, de hecho, las cuestiones de género y sexualidad son muy importantes en el día a día de los adolescentes y que traspasar, saltarse algún límite, te puede llevar a un lugar muy arriesgado. Por eso pensamos que no solo hemos hablado de estos temas por si tenemos algún gay, lesbiana o trans en la clase. Hemos hablado de estos temas porque las violencias que se ejercen contra todos los adolescentes están atravesadas por estas normativas que les obligan, a toda la sociedad, pero ellos también, a tener un comportamiento de género, un comportamiento sexual muy encasillado y determinado que al final les genera sufrimiento.